Amigos, bienvenidos a Aeropuerto en Alerta, el canal donde te proponemos cada semana estrenos sobre los casos más impactantes, como estos que ocurrieron en Australia. Hoy veremos el caso de las Instagram Babes, las chicas que traficaron drogas solo para obtener likes en sus publicaciones. También algunos intentos de llevar metanfetamina a través del aeropuerto de Melbourne, una azafata que contrabandeó drogas en su ropa interior, y te comentaremos cómo terminó otro caso que ya hemos vivido en nuestro canal de una australiana presa en el extranjero. Este caso es del 16 de abril de 2024. Ayúdenme a contar hasta 4. Estamos en el aeropuerto de Melbourne. Allí llegaron desde Estados Unidos estas 4 personas. Un ciudadano estadounidense de 55 y otras 3 mujeres de 22, 24 y de 35 años, que acá ya vemos que las están arrestando y tienen unos lindos peinados, pero en este caso no es como el video de las pelucas que tenemos en nuestro canal, ya que las pelucas no tienen nada que ver. Según la Fuerza Fronteriza Australiana, se interceptó a estos correos de drogas luego de recibir información de investigaciones de los Estados Unidos, porque una cuarta mujer fue arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles antes de subir al vuelo. Se cree que la mujer llevaba 10 kilogramos de cocaína y que trabajaban todos juntos, y es por eso que estas personas fueron detenidas. El ciudadano estadounidense de 55 llegó a bordo de un vuelo separado a Melbourne desde Los Ángeles el 12 de abril, antes que la policía lo localizara y lo arrestara ayer en el aeropuerto. El intento de importación es de unos 30 kilogramos de cocaína, lo cual en la calle vale en cuanto casi 10 millones de dólares en Australia y unas 30.000 transacciones callejeras individuales y decenas de millones de dólares en daños a la comunidad australiana. Vemos a 2 chicas, son canadienses, que tenían un sugar daddy que les compró un crucero de $16.000 para recorrer el mundo. Pero cuando llegaron a Australia se encontraron con que podían enfrentar una pena a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque tenían 95 kilos de droga, que fue descubierto cuando la policía del aeropuerto de Sydney ingresó al crucero Princess of the Sea. Son Melina Roberge, de 23 años, e Isabel Legacé, de 28. Y también el que pagaba todo aparentemente era André Tamín, un hombre de 63 años, que según dice la policía podría enfrentar cadena perpetua. Primero, era todo placer, un gran crucero súper divertido, y está todo registrado en Instagram. Las fotos las muestran en bikinis, bebiendo agua de coco, arrodilladas en una playa de Tahití, conduciendo buggies en Perú, poniéndose un tatuaje e incluso usando un collar con motivo de plantas de marihuana. No queda claro cuándo las mujeres abordaron el barco, pero las más recientes fotos en Instagram fueron publicadas durante la última semana antes del arresto en Tahití. Las mujeres parecen haber viajado a Bermudas, a Chile, a Ecuador, a Colombia, según las publicaciones. Fue allí cuando llegaron al puerto de Australia y se encontraron con esta sorpresa, el cargamento más importante que secuestró la policía. Así comenzaba la pesadilla de estas mujeres. Querían disfrutar un viaje para sacarse selfies y subirlas a Instagram. Pero apenas llegaron al puerto de Sydney, la policía de seguridad los detectó como sospechosos. Estaban en medio de una investigación. Entraron a su cuarto y comenzaron a revisar las maletas. La cara de las mujeres no se podía disimular. La droga apareció apenas abrieron la primera de las valijas. Fue en total 95 kilos de cocaína, que estaban envueltos en plástico y, como vemos, asegurados en 4 maletas. En el camarote de Roberge y Legas hallaron 29 kilos de cocaína y otros 23 kilos totalmente puros. La joven entró en una crisis de nervios
Dijo: cuando me esposaron me volví histérica y ni siquiera podía respirar. Las dos traficantes fueron acusadas de importar conjuntamente una cantidad comercial de droga e intentar pasarla por el control de la frontera. Y finalmente, después de un tiempo en la prisión, llegó el juicio. Je n'accepte pas le témoignage de l'accusée à l'effet qu'elle n'avait pas le choix. Son rôle était central et essentiel. Melina fue condenada a 8 años de prisión, de los cuales tendrá que pasar por lo menos 4 y medio tras las rejas. Finalmente, cuando salió, se transformó en una influencer y hasta editó su libro Sin Filtro, donde cuenta su experiencia como traficante. Seguimos con este especial de Australia. Esta azafata que estamos viendo tenía heroína en su entrepierna y en toda su ropa interior. Es de Malasia y fue encontrada en el aeropuerto contrabandeando estos paquetes. La justicia cree que esta mujer trasladó los paquetes por más de 1 año y medio y allí fue descubierta con la droga en su ropa interior. Tenía paquetes de droga en el sostén y en el calzón. Los quería introducir a Australia, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Fue descubierta en Melbourne a principios de 2020, cuando los agentes fronterizos la seleccionaron para una búsqueda y allí la descubrieron. Se declaró culpable luego de ser detenida y el juez dice que transportó 8 paquetes de heroína entre 2018 y 2020. En total, cada paquete era de 1 kilo y por esto tenía una ganancia de cerca de $1.700 por cada uno. Según dijo la justicia, la mujer fue motivada por la condición de su hija, que tenía un malestar crónico, lo que le significó diversas operaciones. Por eso, la azafata quería obtener mayores ganancias. La mujer pasará 10 años tras las rejas. El puerto de Sydney no solo es uno de los más importantes, sino que tiene muy lindos paisajes, como el del clásico puente curvo o también el del edificio de la ópera. Pero entre toda esta belleza, varios de los buques de carga tienen algo oculto. Durante el año 2023 se secuestró casi 1 tonelada de un sedante peligroso que es la ketamina. Ahora, en el buque con destino a Sydney, se encontró una van en la cual había 79 bolsas de plástico que contenían droga escondida dentro de los paneles e incluso estaban en 2 vehículos. Estos casi 80 kilos de droga estaban en 40 cubos de microcemento líquido que llegaron a Melbourne por la vía marítima y en total se encontraron 145 kilos de ketamina, incluidos los 65 que estaban enterrados y fueron confiscados luego en la investigación. Ahora estamos viendo a la policía de Australia actuar en primera persona. Esta es la operación Victor Palmer. 43 órdenes de allanamiento y detuvieron a 44 personas por 241 cargos. Y 27 de ellos acusados de tráfico de drogas. La policía venía llevando a cabo una investigación y pudo retirar del mercado drogas por más de $129 millones, con metanfetaminas, cocaína, cannabis y demás. La policía australiana se infiltró en estas organizaciones de tráfico y pudieron detener a los responsables sacando todas estas drogas de la calle. Ahora repasamos uno de los casos de nuestro canal y te contamos cómo terminó esta historia. La de Casey Cassandra, una chica australiana de 22 años que fue arrestada con casi 6 kilogramos de droga. Esto ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en Colombia, el tercer aeropuerto con volumen de carga en América Latina. La chica de 22 años hace la fila en inmigración para tomar su vuelo rumbo a Australia, con escala en Londres. Todo parecía normal, pero al llegar al filtro número 39, el oficial recibió una alerta que le indica que la joven había adquirido su pasaje solo un par de horas antes. Es allí donde Casey es llevada donde el supervisor que revisa su pasaporte. Ella dice no entender y pide un traductor en inglés, pero su nerviosismo la delata. Ahí la trasladan a la body cam, donde revisan si lleva droga en su cuerpo y al parecer no encuentran nada. Revisan su maleta y allí obtienen 18 paquetes con casi 6 kilogramos de droga. Luego, es llevada a juicio, donde es sentenciada a 6 años de prisión.
prisión que sería efectiva en Colombia. Todo el proceso del juicio obtuvo gran repercusión en los medios de Australia, donde se cubrió el caso de una manera contundente. Casey estaba presa en el extranjero. Y allí, mientras tanto, transcurrió prácticamente los 6 años de su condena, pasando incluso la epidemia del COVID-19. Mientras tanto, en la prisión, ella se casó con Tatiana, su novia que conoció tras las rejas. Hoy por hoy tiene su programa de fitness a través de internet y es la estrella de un reality show en Australia. Spent 3 years in prison. 3 years in prison and 2 years and 9 months in parole in Colombia, smuggling drugs. Este es otro caso del miércoles 29 de mayo de 2024. A ver si les llama la atención lo que hay en estas valijas. Mira ahí, frena. ¿Qué es eso? Es un batidor. Eso lo usaba mi abuela para preparar unas tortas. Lo cierto es que además de tener algunas tortillas ahí perdidas, había más de 26 kilos de metanfetamina. Era supuestamente un mochilero de los Estados Unidos que fue detenido al llegar al aeropuerto de Sydney en un vuelo de Estados Unidos. Ahora, la información primero dice 26 kilos y cuando vas avanzando en la información habla de 25 kilos, así que algo se perdió. Lo cierto es que el valor de todo esto podía ascender a unos 26 millones de dólares y que le podía llegar a más de 260.000 personas. Por suerte, fue detenido. Y esta es otra de las cosas que no hay que hacer en los aeropuertos. Estamos en el norte de Australia y esta mujer había perdido su vuelo, por lo que decidió ir directamente hacia la pista. Observen que esta es una grabación realizada por los pasajeros. Quiso frenar el avión y puso el aeropuerto en alerta. Finalmente, obviamente, la mujer fue detenida y su vuelo despegó, pero sin ella.